Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por estar acá acompañándonos virtualmente. Si puedes como contarnos brevemente qué haces, sí, a qué te dedicas, como, pues háblanos de ti. Dale, Alejandra, mucho más castaño, soy comunicador social. Tengo un proyecto que se llama Teo Cotidiana. Llevamos varios años en la escena de las redes sociales, del social media, por ahí hablando sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre lo que eso significa para nosotros y nosotras hoy, sobre amor al otro en medio de nuestras diferencias profundas. Y nada, soy papá y estudiante, estudio teología latinoamericana en la Universidad Centroamericana. Eso es un poquito sobre mí. Muchísimas gracias. Esta conversación la queremos proponer, pues, sobre todo teniendo en cuenta el contexto electoral de Colombia y también de América Latina, que sabemos que Perú atravesó, pues, un proceso electoral, que está atravesando un proceso electoral, también se viene en Brasil otro, y pues acá en Colombia en los próximos meses, tanto a finales de mayo y esperando los resultados también en junio. Quisiéramos conversar contigo sobre el rol de las creencias de las comunidades de fe en las conversaciones sobre elecciones presidenciales. Y teniendo en cuenta que las elecciones en Colombia son el 31 de mayo, quisiera preguntarte cómo ves el panorama en el país, más allá de la cuestión electoral, pues saber cómo ves el clima social y en espacios de fe en particular. Hola Alejandra, hola Nicolás, qué alegría estar aquí con ustedes. Hola a cada persona que va a ver esta entrevista. Gracias por considerar que lo que sea que tengo por decir puede funcionar en la conversación, ¿no? Am, el clima social en cualquier momento preelectoral parece como de manual, ¿no? Am, Usualmente se invita o se busca que las elecciones, los votos se den con emociones, con emocionalidad, con ira, con miedo, con molestia, con tristeza. Ese es el clima que va escalando en este momento, ¿no? Es como un crescendo. Va guiándonos hacia allá como los medios masivos de comunicación. Ah, Imagino que la última semana va a ser mucho de eso. Ayer ocurrió una manifestación social, pacífica, simbólica, cultural, ¿no? Que incluía pinturas, incluía baile, incluía... am, es una acción de protesta, pero terminó en un escándalo violento, ¿no? De personas gritándose los unos a los otros. Y eso es parte del panorama preelectoral en Colombia y creo que es hacia allá, hacia donde las mismas campañas políticas buscan que las personas lleguen, ¿no? Para votar con miedo, con ira, con tristeza, con dolor, con desespero, ¿no? Ese es el panorama. Gracias, Tomás. Y justo este tema conecta con algo que hemos venido escuchando hace muchos años en la región y en Colombia, que es la polarización política. Quisiéramos saber, pues, a propósito de este hecho desafortunado del día de ayer y pues de todos estos meses en Colombia, ¿cómo observas que está influyendo la polarización política dentro de las comunidades de fe en el país? ¿Cómo qué lugar están ocupando? Porque vemos que hay candidatos que tienen una posición mucho más pública con las comunidades basadas en fe, que tal vez hay una instrumentalización o hay unas alianzas mucho más visibles, y que también eso juega dentro de la polarización, como de tal vez plantear guerras espirituales, lugares predilectos en la política, como un rol mesiánico, un deber ser de la política, y esto cómo se aterriza en la polarización, si puedes contarnos cómo lo ves. No, en las redes sociales, que es el mundo donde usualmente estoy con mi proyecto cotidiana, uno encuentra, hice una serie de publicaciones la semana pasada y que van a ser un poquito más intensivas en la última semana preelectoral. Y lo que se nota es precisamente esa polarización y ese mesianismo, ¿no? Mi candidato, el candidato que dijeron en mi iglesia que debemos votarlo, em, votarlo con V, no con B, ese candidato que es nuestro candidato, que defiende
unos ciertos rasgos, unas ciertas ideas, unas ciertas declaraciones de fe públicas. Este candidato nuestro es el de Dios, punto. Si ese es el de Dios, cualquiera otro es el enemigo, cualquiera otro es el de el Satán, cualquiera otro está defendiendo realidades políticas que van en contra de los principios del evangelio. Ese es como el discurso usual con el que uno se enfrenta. Y es parte, hace unos meses, eh, el candidato que mayoritariamente las iglesias están apoyando en Colombia, las iglesias protestantes están apoyando en Colombia, hace unos meses apareció en una de las iglesias más recurridas, más grandes en Colombia. Em, de hecho, una de las personas, una de las senadoras que está como apoyándole muy fuerte, es de esta comunidad, es hija de uno de los pastores más reconocidos en el mundo evangélico pentecostal en Colombia. Y allí lo ungieron, allí lo declararon como la persona que ha sido escogida por Dios para gobernar, ¿no? En medio de las oraciones, yo noto que hay algunos discursos que ya son como más escondidos. En años atrás eran más directos, pero pues han sido directos y profetizan y hablan y este es el ungido de Dios, y unos meses después el candidato que llega es uno diferente al que habían ungido y profetizado. Entonces ya noto que están como ocultando un poquito el discurso, pero ahí sigue, no es tan directo, no es tan, he aquí el Señor me dijo, pero sigue ahí esta idea de él es el candidato de Dios o esta persona es a quien Dios escogió. Por lo tanto, cualquier otro candidato, esta idea de guerra espiritual que mencionabas, muy de los ochentas, noventas, que antes, yo crecí pentecostal, ¿no? Que antes se adjudicaba a un mundo extrasensorial, a un mundo que no, que quiere influenciar en lo material, pero que es espiritual. Ahorita se usa ese lenguaje para aludir a lo político, ¿no? El candidato es el guerrero de Dios y así sale, ¿no? Este candidato que hace unos meses apareció en la iglesia, en una de las iglesias más grandes e influyentes de Colombia, del evangelicalismo pentecostal, diciendo, yo tengo la armadura de Dios en mi pecho y vamos a librar esta batalla, ¿no? Cualquier otro candidato es el candidato del diablo, ¿no? Y eso se refleja en las conversaciones del día a día y los cruces en los comentarios de las redes sociales. ¿Cómo van a votar por un candidato que representa al diablo, que representa a Satán, que representa unos valores que no son los valores cristianos, unos antivalores del reino de Dios? Yo voy a votar por el que Dios escogió, ¿no? Y es muy charro el discurso porque siempre después de elecciones aparece esta vaina de si es el candidato que desde las iglesias se está apoyando a el que queda, entonces Dios pone y quita a gobernantes. Pero si es el candidato opuesto, entonces el juicio de Dios contra la nación, porque la nación votó por el candidato del diablo. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, ahí ya empezaste a tocar algunos temas, como decía Alejandra al inicio, obviamente que tiene que ver y hace un poco de eco en este contexto particular de Colombia, pero que sin duda tiene así como claras reminiscencias e impactos y realidades en toda la región a nivel global, ¿no? Y me refiero particularmente a, bueno, cómo hacemos las personas de fe, cómo hacen las personas que asisten a una comunidad y se identifican con una perspectiva religiosa, eh, y manejar su
opción política, ¿no? Y justamente en una de tus recientes publicaciones vos hablabas, ¿no? De que ningún candidato representa perfectamente el reino de Dios, ¿no? Y ahí creo que esta frase se vincula mucho con esto que venís compartiendo y justamente preguntarte si nos podés contar a qué te referís bien con esa frase y justamente esto de cómo crees que pueden convivir estas convicciones ciudadanas eh, a favor, en contra de un ciudadano, de un candidato, perdón, a favor, en contra de una ideología, con una espiritualidad que busca ir incluso más allá de defender un partido político u otro, ¿no? Y en ese caso, precisamente, cómo se maneja esta tensión entre opciones ideológicas particulares y de fe, teniendo en cuenta, incluso vos hiciste una mención ahí histórica de que hace no mucho tiempo atrás en algunas iglesias evangélicas, por ejemplo, era muy común decir, no, nosotros no nos metemos en política, ¿no? A pesar de que, sin duda, incluso la supuesta no opción es también una opción política. Entonces, bueno, cómo se resuelve esta tensión? Nicolás, muchas gracias. Es que el contexto en el que escribo esa frase es un contexto en el que estoy diciendo que ninguno de los candidatos o las candidatas es el elegido o la elegida de Dios, ¿no? Y dentro de de esa base argumentativa, estoy diciendo ninguno representa completamente el reino de Dios. Y entre otras cosas, yo creo que el discurso político desde la polarización que se ha infiltrado, que se ha permeado dentro de la iglesia cristiana en todas sus posibilidades de la fe cristiana, ¿no? Católicos, protestantes históricos, evangélicos, pentecostales. El pentecostalismo tiene unas particularidades muy específicas y es que por lo menos en América Latina el pentecostalismo es masivo, ¿no? Entonces es un poco más atractivo para campañas políticas que buscan ser masivas, ¿no? Em, es, Creo que nos hemos desconectado de lo que la fe y la espiritualidad del Evangelio nos invita a hacer y a hacer. Yo creo en un Jesús que no nace en los centros de poder, sino que nace en medio de las realidades humanas, sociales de base. Eh, un, un rey que no es rey, ¿no? Un antirreinado frente a las realidades de poder de este mundo. Están buscando un Mesías político que derroca a Roma y el Mesías que nos muestra el Evangelio está creciendo con los campesinos en las aldeas y está viviendo su proceso de identidad y está ah, interactuando y existiendo y viviendo y tomando decisiones frente a esas interacciones y frente a esa vida, ¿no? Y el discurso político nos ha llevado a creer que esos mesías políticos son la salvación de nuestras naciones. Y yo en el Evangelio encuentro que la salvación en Jesús, ¿no? Desde la fe, es la posibilidad de vivir nuestras realidades sociales. Hay una invitación constante de me gusta mucho el asunto de la kenosis, el vaciamiento de Dios, Dios que se hace humanidad, Dios que no le importa ser Dios y se vacía para ser humano. Y eso para mí es una invitación a vaciarnos del privilegio para estar con los demás, con el otro, ¿no? Nos hemos desconectado con el fundamento de la espiritualidad del Evangelio para convertir el Evangelio o para instrumentalizar el Evangelio dentro de los discursos de poder y de la política. Y yo creo que lo que digo y lo que he venido diciendo en las últimas semanas y lo que voy a seguir diciendo y lo que vengo haciendo con Teo Cotidiana hace unos 8 años, cuando hablamos de lo político, es que necesitamos volver al Evangelio al respecto de lo político. Y lo político en Jesús es
sanar a quien necesita ser sanado en sus realidades cotidianas. Es pelear discursivamente con actos simbólicos de protesta, ¿no? Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén es un acto simbólico de protesta. Es un Mesías campesino entrando en un pollino, en un burro, ah, emulando la entrada del ejército romano y de los líderes y poderosos de Roma a Jerusalén, que eran aclamados por sus ejércitos y triunfamos sobre esta tierra. Y Jesús emula eso, lo parodia y es un campesino aclamado por pobres, por mujeres que están desplazándose, mujeres mal vistas, desplazándose de sus territorios para seguir a un maestro itinerante, sanador, predicador de aldea en aldea. Es esta posibilidad de hacerle como el revés al poder y mostrar que la salvación no está ah, en Casablanca, en la casa de Nariño, en cada una de las casas representadas en el poder de nuestras naciones. La salvación está en crecer con las personas dentro de sus realidades sociales, generando contextos de dignidad, generando discursos de liberación, generando la posibilidad de que el hambre la podamos calmar en el amor al otro. Denles ustedes de comer, ¿no? El hambre no la va a cambiar. Algunas políticas de algunas personas o de algunos partidos o de algunas ideologías específicas van a buscar más o menos calmar el hambre, ¿no? Pero el legado del Evangelio es crecer los unos con los otros, y sanarnos, ¿no? Y cobijar el frío y alimentar el hambre y visitar en medio de las soledades porque nos encarcelaron. Creo que el discurso político nos ha desconectado de lo que el Evangelio nos enseña que sí es lo esencial, que sí es, sea quien sea que está gobernando, si Jesús es rey, no lo es el emperador, no lo es nuestras políticas modernas en nuestros estados soberanos. Si Jesús es rey, la forma de reinar es como Él lo hizo, despojándose de los privilegios, caminando con las personas. Buenísimo, Tomás. Y bueno, ya empezaste a responder justamente una otra inquietud que teníamos y que queríamos justamente preguntarte, porque en lo que estás planteando, haces este vínculo, ¿no? De este Jesús, el cual vos crees, y este Jesús comprometido con el pueblo, con los sectores excluidos, ¿no? Entonces, bueno, claramente hay una vinculación en el testimonio de Jesús, con lo que hoy llamamos, ¿no? Los derechos o los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, quería preguntarte, en ese sentido bien directo, de eh, si ves este vínculo entre esta fe, entre este Jesús, que camina con el pueblo, que está comprometido con los asuntos de la ciudadanía, con los sufrimientos de la gente, ¿cómo podemos pensar hoy el vínculo de la espiritualidad y de la iglesia, ¿no? Con respecto a los derechos humanos y también a la democracia específicamente, ¿no? Vos ya dijiste varios elementos, pero en concreto, en cosas bien puntuales, ¿cómo puede la fe vincularse y también aportar a la promoción de los derechos humanos y la democracia? En primera instancia es que nuestros grupos de fe y nuestra misión de fe, nuestro vínculo con la fe nos lleve a estar con la gente y estando con las personas nos lleve a amar de maneras concretas. No, Jesús no le dice a la mujer con flujo de sangre, cuando te mueras, cuando estemos en el cielo, ya no vas a tener flujo de sangre. No le dice a Jairo, no, tu hija la vuelves a ver en el cielo cuando estemos por allá en esta salvación post-mortem. Jesús no le dice a la multitud que tiene hambre, en el cielo ya no van a tener hambre. Jesús actúa de maneras concretas frente a las realidades concretas, ¿no? Entonces, el cojo
le sana de su cojera. Y eso es una invitación a existir con el otro, a observar las realidades y a buscar soluciones concretas dentro de esas realidades que hacen cojear, que hacen que las personas estén ciegas, ¿no? Que puede ser no ver de manera literal, pero también puede ser no ver de manera metafórica, que no están viendo las personas que dentro de nuestros conocimientos podemos ver. Puede ser alfabetización, puede ser la. Existir con las personas es un acto político y buscar elementos concretos con los que las personas puedan vivir un bienestar social también es una decisión política. El cojo, el manco, el ciego, la ciega, eran personas que estaban desconectadas de la realidad productiva, desconectadas de la realidad social en las que se puede buscar bienestar. Jesús les devuelve el bienestar, las personas se reconectan, ¿no? Con el hecho de que puedan trabajar, con el hecho de que puedan existir con el otro. La mujer con flujo de sangre no puede tocar ni ser tocada, lleva 12 años sin un abrazo. Jesús obra algo dentro de lo que la mujer puede abrazar y puede ser abrazada. Hay vínculos sociales que están ocurriendo dentro de esos milagros relatados en el Evangelio. Hay milagros por hacer en el hecho de que podamos vincular a las personas dentro de sus realidades sociales. Eh, eh, hay milagros ocurriendo cuando las personas están viviendo pobrezas y si tenemos el conocimiento podemos buscar proyectos productivos que podamos construir con las personas y puedan volver a trabajar y volver a luchar por su bienestar cotidiano, ¿no? Entonces, esos son actos políticos. Y yo, en lo personal, yo estoy gigantemente, yo voto. Yo busco no votar. Yo confieso que he sido parte de votar con odio, de votar en contra en vez de a favor de. Mi primer voto en Colombia fue en contra de un estilo de gobierno, ¿no? No fue a favor de un estilo de gobierno. Yo voy a votar en contra de esta persona, ¿no? Pero busco votar conscientemente, buscando conocer los planes de gobierno, pero yo no creo que lo que necesitamos como sociedad se transforma de arriba, desde los centros de poder hacia abajo. Al contrario, creo que se transforma desde las periferias hacia el centro, desde abajo hacia arriba. Y me gusta mucho, Jesús era una persona y después era un grupito de personas hablando sobre el reino de Dios y su justicia, y ese grupito se fue ampliando, se fue ampliando, eran grupos de campesinos y de pescadores y de mujeres mal vistas, gente intocable, y van creciendo a tal punto en que por allá les reconocen como la gente que está trastornando el mundo. Y yo creo que la transformación social importante ocurre desde las decisiones que vamos tomando y desde las acciones de amor concreto que vamos vivenciando en las periferias, en los grupos en donde existimos, en nuestra academia, en nuestras casas, con nuestras familias, en donde sea que estamos, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Para seguir con la siguiente pregunta, eh, pues destaco mucho de lo que dice, sobre todo este aporte de existir con las personas es un acto político. Esto también lo pienso por el contexto colombiano, bueno, pues del conflicto armado colombiano que lleva más de 60 años y de los múltiples intentos de negociar, pues de una salida negociada al conflicto armado y de la construcción de paz, que es algo que va dentro del contexto electoral o no, siempre es un tema para las campañas políticas, pero es algo que nos acompaña independientemente de quién quede en el poder y que también es algo que se construye desde abajo, y que es algo que la gente repite mucho, que es la paz no se construye con quien piensa como yo, sino con el que es distinto. ¿Cómo ves esta cuestión?
pues desde como tus lecturas y también de ese rol que tienen las comunidades de fe y las religiones, pues sabemos que han tenido un rol importante en las negociaciones de paz, pero ¿cómo ves esto tanto en el presente como en ese escenario postelectoral que se viene, independientemente de quién quede? ¿Cómo podemos abordar la paz desde esa perspectiva y cómo podemos seguir como llenándola de contenido que no sea simplemente como una cuestión política o una cuestión de salida mediante la guerra o los temas de seguridad, sino como algo mucho más profundo de lo que significa la paz también en este contexto, no solo nacional, regional, sino global, que vemos la guerra constantemente, como en diferentes contextos, que ya ahora parece ser algo normalizado. ¿Cómo podemos abordar el tema de la guerra y la paz? En contextos del Evangelio está la Pax Romana, que es este, esta tranquilidad tensionante, ¿no? Porque las calles están llenas de soldados romanos y cualquiera que diga o haga algo diferente de lo que Roma aprueba puede ser asesinado o llevado a juicio. Eso es lo que pasa con Jesús. Jesús está representando un reinado que está por fuera de los reinados aprobados por Roma. Y está el shalom de los judíos, que en términos profundos tiene que ver con armonía y bienestar integral, ¿no? Tiene que ver con productividad, ¿no? En los profetas se habla de que cuando venga el reinado de Dios se van a cambiar las espadas por asadones, ¿no? Se van a cambiar las realidades de guerra por realidades de productividad. Em, la construcción de paz debería ser el legado de la iglesia. Está una y otra vez en las promesas del profetismo. El profetismo es profundamente político y tiene mucho que ver con que hay gobiernos tomando decisiones que generan pobreza y malestar, y Dios lo va a cambiar por su propio gobierno que va a tomar decisiones de riqueza, productividad y bienestar. Y ese bienestar que promete el gobierno am, de Dios a través de los profetas es la paz que Dios quiere brindar a las personas. Es una paz de bienestar integral. El papel de la iglesia, hay iglesias que en Colombia y en otros lugares están profundamente comprometidas con la construcción de paz. Aquí puedo nombrar que sé de sus proyectos: la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia menonita, ¿no? Que históricamente, por lo menos aquí en Colombia, ha luchado en favor de la paz y en contra de la violencia armada específicamente, ¿no? Y han levantado proyectos como el hecho de que los jóvenes puedan no tener que tomar las armas en el servicio militar, por ejemplo. No recuerdo cómo se llama, hay un concepto, pero no lo recuerdo en este momento. La objeción de Am, conciencia. ¿Cómo? La objeción de conciencia, perdón. Objeción de conciencia, sí, esa es. Em, lo interesante es que las iglesias masivas del evangelicalismo, del pentecostalismo, están muy alejadas, están desconectadas de eso. Y hay iglesias que van a alegar, van a decir, nosotros sí hacemos, y van a mostrar sus fotos llevando mercados, y es algo importante, pero se queda en este paternalismo, se queda en este rollo de ir a hacer un acto de 2 horas, entregar unos mercados, tomar unas fotos, mostrar las fotos durante todo el año hasta el año entrante, que volvemos a hacer un acto similar, ¿no? Se queda en no hay la búsqueda de una construcción más profunda, más intensa, más integral. Y creo que el papel de la iglesia es crecer con las personas buscando ah, desarrollar la paz que busca el Evangelio enseñar, que es una paz integral, que es una paz que le habla
a la pobreza multidimensional, que es una paz que le habla a las diferentes, a los diferentes tipos de violencia, ¿no? Am, dentro de las realidades humanas. Muchas gracias, Tomás. Y ya para cerrar, bueno, pues más allá como del resultado que pueda haber en las urnas el 31 de mayo, pues hay unos retos más adelante porque vamos a tener que seguir conviviendo. Pues esto también tiene que ver con la construcción de paz, pero también como particularmente cuál es el papel de los liderazgos y comunidades de fe en ese proceso de convivencia y reconciliación que se viene como más cotidiano, de construir la cotidianidad que tú decías, que cuáles crees, o al menos cuáles son esos retos y qué es lo que se puede hacer en este contexto que se viene. Yo creo que el reto más profundo de cualquier persona que quiera caminar en torno a la espiritualidad del Evangelio, a la espiritualidad de Jesús, es el amor por el otro. A mí me gusta mucho esta imagen de Jesús llevar a sus discípulos judíos a Samaria. Son enemigos naturales. Y en medio de esas enemistades busca sentar, acoger, vincular en torno al proyecto del reino de Dios, ¿no? Yo creo que ese es un reto importante. em, en cualquier momento, preelectoral, postelectoral. Por lo mismo que decía hace un rato, yo no creo que los cambios importantes vengan de los escenarios de poder hacia las personas. Creo que se construyen desde la base en las realidades de las personas, ¿no? Y el reto importante que nos plantea el Evangelio es amarnos los unos a los otros, incluso en medio de nuestras diferencias más profundas, ¿no? Y eso ya es gigante. Llevamos un montón de años de historia em, del movimiento de Jesús, de levantar comunidades en torno a reflexionar a Jesús y seguimos ah, con la carencia del amor por el otro en medio de las diferencias. Nos tratamos de formas muy fuertes, ¿no? En torno a los discursos políticos. Y una de las cosas que mencionaba en las publicaciones de la semana pasada es que es triste ver cómo personas de la misma fe, hermanos, hermanas, eh, como les decía, yo crecí pentecostal. El hermanito, la hermanita de la iglesia no era solamente la persona con la que nos vemos los domingos, es un vínculo familiar, el vínculo con el que Jesús nos invita a existir es un vínculo familiar y dentro de nuestra familia estamos tratándonos mal. Estamos definiendo que quien sea que vote por este candidato es hijo del diablo, hija del diablo, y pues mi candidato, ese sí es, cualquiera que diga algo diferente, am, hay que erradicarle, ¿no? Hay que matar su discurso, ya no podemos matar a pedradas, pero, y a espada, pero matamos sus discursos cancelándole, satanizándole, ¿no? Hay un reto de amarnos los unos a los otros. Y dentro de ese amor vinculante que nos invita a mirar al diferente como alguien de la familia, como alguien que me pertenece y yo le pertenezco, construir sociedades, construir realidades sociales de bienestar, ¿no? De paz integral. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo y todos estos aportes que son muy necesarios. Muchas gracias, Nico. No sé si hay algo más. No, simplemente agradecer, Tomás, como siempre, gracias por tus aportes, tus reflexiones. Así que agradecidos, agradecidas como siempre con otros cruces por tus aportes. Gracias, muchas, muchas gracias.